Hola chicos, ¿qué tal? Vamos a ver un tema cuyo título es Movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué es el movimiento rectilíneo uniforme? Como su nombre lo dice, pues es un movimiento que describe una línea recta, por eso el nombre de rectilíneo. ¿Y a qué se debe lo uniforme? Bueno, aquí nos menciona que este fenómeno es muy peculiar o tiene la característica que durante este movimiento pues no hay aceleración, es decir, la aceleración es igual a cero. Por lo tanto, nuestro cuerpo permanecerá a una velocidad constante. Este fenómeno ustedes ya lo han visto. Por ejemplo, aquí ponemos un vehículo. Si ustedes son este vehículo y se desplazan en línea recta, pero si llevan una velocidad inicial y en todo el tramo y en cualquier delta t, ustedes tienen la misma velocidad y no hay cambio. Bueno, la velocidad es constante. Se dice que es constante en todo esta distancia o tramo del recorrido de nuestro vehículo. ¿Y qué pasa? Si nuestra velocidad es constante, pues lógicamente nosotros no aceleramos. La velocidad permanece constante y no hay ninguna aceleración. ¿Ok? Bueno, nosotros ya conocemos nuestra expresión de la velocidad, ¿no? La velocidad es igual a la derivada de la posición respecto al tiempo. Pero nos dice que para el movimiento rectilíneo uniforme la velocidad es constante. Si la velocidad es constante, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer el mismo procedimiento que nosotros ya hemos visto, que es por variables separables mandar el delta t con b y que nos quede el delta x. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí que nos queden los pequeños diferenciales? Si se recuerdan, esas integrales ya las habíamos planteado, perdón. Vamos a resolverla, pero ¿cuál es el detalle aquí? A diferencia del tema pasado, pues la velocidad o la posición o la aceleración, depende en el caso, era una función, a veces y por lo regular una función de t. Pero aquí no, la velocidad es constante. Entonces, si la velocidad es constante, pues una constante sale de la integración. Y al resolver mi integral, como ya lo ven ustedes, y tomando en cuenta que mi tiempo inicial para los fenómenos, cuando yo empiezo a medir, eso se los explicaba en la clase pasada, empiezo a medir desde un tiempo cero, ¿no? Porque ahí estoy midiendo, el tiempo es positivo, es un tiempo real. Bueno, si yo resuelvo esta integral, como ya habíamos hecho algunas por ahí, me queda este resultado que me dice que la velocidad por el tiempo es igual a la posición menos la posición inicial. Si yo despejo para la posición, tengo mi ecuación que me dice que la posición de la partícula en un movimiento rectilíneo uniforme es igual a su posición inicial, más la velocidad por el tiempo. Es decir, que como la velocidad la vamos a conocer y no va a cambiar, simplemente la vamos a multiplicar por el tiempo y le vamos a sumar la posición inicial en donde se encontraba, en la posición que es inicial de nuestra partícula. ¿Ok? Bueno, si nos damos cuenta, para nuestro movimiento rectilíneo uniforme simplemente tenemos esa ecuación. ¿Por qué? Porque la aceleración, ¿cuánto vale? Vale cero. Y mi velocidad, pues es constante, es conocida durante todo el movimiento. Así que lo único que cambia es mi posición. Continuando. El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Este también es otro movimiento rectilíneo que se ve muy a menudo y también tiene fines prácticos. Pero en este caso, la característica de mi rectilíneo uniformemente acelerado es que la aceleración no va a ser cero. Es decir, aquí les pongo pues estas figuras que nuestros cuerpos o nuestras partículas aceleran como lo hacen los carros. Si ustedes van, no sé, los chavos que les gustan los arrancones o por ahí, los carros aceleran desde cero, no sé, hasta 100, no sé, 120, hasta lo que les permita su coche. Entonces, este fenómeno o movimiento
Si es en línea recta, pues se le llama rectilíneo uniformemente acelerado. Ahora, si es uniformemente acelerado, pues ya no es el rectilíneo uniforme, porque la aceleración sí existe. Y si la aceleración aquí tiene la peculiaridad de que sea una constante, ¿qué pasa? Si la aceleración se toma como una constante y nosotros ya conocemos su ecuación, que es igual a la derivada de b con respecto al tiempo, pues al resolver o a plantear mi ecuación para poder integrar, me queda de la siguiente forma. Como la aceleración es constante, sale de la integral y me queda nada más la integral de 0 a t del diferencial de t. Es igual a el diferencial de b o su integral del diferencial de b de la velocidad inicial a hasta la velocidad que queremos conocer. Si resolvemos esta ecuación, pues como a es una constante y aquí al evaluar pues nos queda a por el tiempo es igual a la velocidad menos la velocidad inicial. Y resolviendo o despejando para mi velocidad me dice que la velocidad es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Esa es una de las primeras ecuaciones que tenemos para el rectilíneo uniformemente acelerado. Si ya sabemos que la velocidad es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo, pero sabemos que la velocidad es igual a la derivada de la posición con respecto al tiempo, pues esta ecuación la podemos sustituir en esta. Entonces, si la sustituimos, pues nos queda de la siguiente manera. La derivada de x con respecto al tiempo es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Si yo la planteo, es decir, hago mi despeje de mi delta t y lo paso con la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo, me queda de la siguiente manera y hago mi integral. Planteo mi integral. Esta integral también está bastante sencilla. ¿Qué hago? Pues resuelvo cada una de mis integrales y me va a dar el resultado de que x es igual a x inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esta sale resolviendo de la misma manera como hicimos la otra. Resuelven esta y luego despejan para x. Está muy sencillita. Espero que no tengan dudas ahí al poder hacerla o quieren demostrarla también pueden, es válido. Pero esta es la segunda ecuación. Entonces, la aceleración es constante, ¿ok? A partir de la aceleración, pues conozco la velocidad, que ya encontramos esa ecuación. Y ahora encontramos la ecuación para la posición. Tengo dos ecuaciones bastante importantes. Ahora, ¿qué pasa? Si recuerdan, la aceleración también tenía otra definición, que era b, la derivada de b respecto de x. De la misma manera, planteo mi ecuación para poder integrarla y sustituyo en la integral, pues sustituyo que a es mi constante. Entonces yo integro, voy a integrar. ¿Qué pasa si integro? Bueno, aquí b no es una constante, aquí está fuera, pero debe ir adentro. Por favor, ahí chequen ese detalle para que se pueda integrar, porque sí se va a integrar con respecto de b. Integrando esto con respecto de b me da un medio de b cuadrada menos b inicial al cuadrado. Es igual a la aceleración multiplicando a x menos x inicial. Si yo despejo para mi velocidad, me dice que la velocidad al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más dos veces la aceleración que multiplica a x menos x inicial. Y esta es mi tercera ecuación que tengo para el rectilíneo uniformemente acelerado. Esas son ecuaciones que ya no van a cambiar. Presten mucha atención. Esa es pues prácticamente una recetota de cocina que ya no van a cambiar esas tres ecuaciones, tanto la de la velocidad, la de la posición y también esta alterna que es también de velocidad. Ya no van a cambiar siempre y cuando la aceleración sea constante, es decir, cuando se presente el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Ok? Bueno, entonces, haciendo ese pequeño resumen, pues
Ya vimos dos tipos de movimiento, el rectilíneo uniforme y el rectilíneo uniformemente acelerado. Con esos vamos a estar trabajando en la siguiente clase. Por ahí vamos a ver el último tema, pero ese es muy rapidito, así que de una vez les hago hincapié que estas ecuaciones las manejen, pues ahora sí que se las aprendan de memoria y las manejen muy rápido y muy bien. ¿Ok? Bueno, este es un tema muy corto y que entra dentro de el movimiento rectilíneo uniforme y uniformemente acelerado, ya que es un movimiento, nos habla de un movimiento de varias partículas y se refiere al movimiento relativo de dos partículas. Bueno, ¿qué es el movimiento relativo de dos partículas? Hagamos de cuenta que tenemos en línea recta, el movimiento de línea recta, dos partículas, la partícula A y la partícula B. Si recuerdan, pues la partícula A tiene una posición y está medida respecto a quién, pues al origen, entonces es XA. Y la partícula B también tiene una posición y está medido respecto de quién, también del origen. Pero pongámosle número a esto. Hagan de cuenta que del origen hacia A hay 2 metros y del origen hacia B hay 5 metros, es decir, son las posiciones de A y de B. Pero, ¿cuánto hay de A hacia B? Es decir, ¿a qué distancia está B respecto de A? Hagamos de cuenta que ahora nuestro origen no es O, sino va a ser A. Yo quiero saber, como si fuera mi origen A, y quiero saber a cuánto está B de A. Bueno, a eso se le llama posición relativa y tiene este símbolo x de b sobre a, es decir, relativa de b respecto de a. Esta simbología también ponga mucha atención, o sea, yo quiero conocer la posición relativa de b respecto de quién, de a, entonces es b sobre a. Ahora, pues esa posición relativa, ¿cómo la encuentro? Pues la posición relativa es qué distancia está B de A. Muy sencillo. Esa es la ecuación para encontrar la posición relativa. X, la posición de B respecto de A es igual a la posición de B menos la posición de A. Es decir, otra vez, ¿a qué posición o a qué distancia, perdón, estoy yo en el punto B respecto de A? Es decir, como si A fuera mi origen, pues yo cuánto voy a caminar para poder llegar a B. Pues este tramo de A B. ¿Y cómo lo encuentro? Si ya conozco la posición de B, nada más le quito la posición de A. Y aquí está la ecuacióncita, muy sencilla. Y para este caso que le habíamos puesto números, si XA es igual a 2 y XB es igual a 5, pues la posición de B respecto de A es igual a 5 menos 2 igual a 3. Quiere decir que la posición de B tomando como origen a A hay 3 metros. ¿Ok? Bueno, hagan de cuenta que este mismo diagrama funciona o es análogo para las velocidades. Si en lugar de posiciones yo tengo velocidades, la velocidad relativa es lo mismo. La velocidad relativa de B respecto de A es igual a la velocidad de B menos la velocidad de A. Lo mismo funciona o lo mismo pasa con las aceleraciones. ¿Ok? Estas son los movimientos relativos de dos partículas. Aquí es la posición relativa, la velocidad relativa y la aceleración relativa. Bueno, chavos, eh, de mi parte, pues este tema está bastante corto, pero sí hay bastantitos problemas también que resolver. Les quiero pedir un favor. Lean, por favor, el problema que viene en el libro, cualquiera de las dos ediciones. Es el problema, después de que acaba de este tema, viene un problema resuelto, es decir, esos problemas que nos dicen cómo se usan las ecuaciones, vienen resueltos, nos van desglosando poco a poco, el autor pues se toma el tiempo para hacer eso y quisiera que lo estudiaran. Por ejemplo, en la novena edición del libro de BIR, de dinámica,
En la página, si no mal recuerdo, es la 620 por ahí, viene un problema que es el 11.4 resuelto. Quiero que lo chequen porque en la siguiente clase, como ya les había comentado, vamos a empezar a usar estas ecuaciones y vamos a resolver bastantes ejercicios también de esto. Pero espero que hasta aquí no tengan dudas. Si tienen dudas, ya saben, me comentan. Bueno, eso es todo. Que descansen.